noches, bienvenidos a esta casa, no es hotel. Esta noche es una noche muy especial porque estamos acompañados con quien la revista Poder y Placer ha designado el líder más importante de oposición. Con nosotros esta noche Samuel Doria Medina. Don Samuel, qué gusto volverlo a tener en el programa. Muy buenas noches. Para utilizar lo que tradicionalmente nosotros hacemos en esta casa, no es hotel, si me tuviera que titular mañana la prensa, ¿cómo lo haría? Bueno, primero buenas noches, Susana, buenas noches a todos los televidentes. ¿Qué quieres que titule? Si mañana usted me tuviera que titular la prensa en lo que hace la coyuntura política, ¿cómo lo haría? ¿Cuál fue el titular que mañana Samuel Doria Medina pondría? A ver, a mí me ha impresionado de las noticias de hoy que el presidente Evo Morales en Huacaraje, si no me equivoco, en el Beni, decía que los que quieren votar por el no son imperialistas. Y me ha hecho recuerdo a la elección judicial, cuando el presidente decía que los que voten en contra de la elección judicial eran delincuentes confesos. Entonces realmente se nota que está muy preocupado el presidente para lanzar ese tipo de calificativos. En este momento las encuestas muestran que más de la mitad de la población no está de acuerdo con la reelección, y calificarlos de que están con el imperio me parece un exceso. Don Samuel, a ver, la revista Poder y Placer lo ha calificado usted como el líder más importante de la oposición. Podemos deducir entonces que estaríamos al frente con el líder más importante del no, de la campaña, digamos, para el no. Lo hemos visto muy activo en las redes sociales, yo lo sigo en Twitter, también en Facebook, y hemos visto que usted está mandando mensajes muy claros alrededor de una campaña que parece ser muy ciudadana. Sin embargo, esta semana pasó algo interesante. Tuto Quiroga, Rubén Costas, no esta semana, sino la anterior, y esta semana también Luis Revilla, lanzan, de alguna manera señalan la campaña por el no, pero alejándose un poco de aquello que parecía estar haciendo usted, que era dirigirla una campaña mucho más ciudadana y empezándola a partidizar, ¿no? Pareciera que existiera algún tipo de partidización. La pregunta, don Samuel, ¿van a poder unirse los líderes opositores? ¿Se va a poder hacer una estrategia conjunta de cara a decirle no, que creo que es un objetivo común de la oposición en el referéndum autonómico? ¿Va a haber una estrategia conjunta? A ver, primero que todo, Susana, creo que es importante señalar que hace un año hemos elegido presidente, vicepresidente, senadores y diputados para los próximos 5 años. Hace 8 meses hemos elegido gobernadores, alcaldes para los próximos 5 años, y la oposición ha sido sorprendida, igual que el resto de los ciudadanos, con este deseo de parte del gobierno de ir al referéndum el 21 de febrero, porque es un referéndum que va a tratar un beneficio solamente para 2 personas. La Constitución Política del Estado se supone que trata sobre bienes colectivos, no sobre bienes privados. Y aquí estamos ante un referéndum que va a beneficiar a 2 personas y que es de interés del partido de gobierno. Entonces, está claro de que aquí los partidos políticos no tienen nada que hacer, no tienen un rol que jugar, y ha salido el alcalde Revilla con otros ciudadanos notables, como ciudadanos, a manifestar su interés de hacer campaña por el no. Creo que eso es positivo, creo que ha escuchado al pueblo. Han salido otros líderes políticos dando su criterio. Carlos Mesa también ha dado un criterio importante, y creo que no cambia la lógica de que esta es una campaña ciudadana. No nos estamos jugando aquí quién es el candidato, quién es el jefe de la oposición. Lo que se está jugando es la democracia, lo que se está jugando es el futuro del país. Y son todos los ciudadanos y ciudadanas los que con su voto el 21 de febrero
van a definir el futuro de nuestra democracia. Entonces, desde ese punto de vista, los partidos no tienen un rol, no van a participar. Desde luego, por ejemplo, en mi caso, yo he sacado 1.250.000 votos en la anterior elección y esas ciudadanas y ciudadanos que han hecho 1.250.000 votantes van a querer saber mi criterio, mi opinión, pero si damos nuestro criterio, nuestra opinión, los diferentes políticos, no tenemos que buscar el protagonismo, porque el protagonista en este referéndum va a ser el ciudadano o la ciudadana. Don Samuel, hemos escuchado muchísimas veces al oficialismo señalar, pero también hemos escuchado a columnistas que no precisamente comulgan con el oficialismo, es el caso del propio Diego Ayo, del propio Iván Arias, decir que la oposición no existe o que se trataría de una oposición que no logra cuajar, que no logra tener acciones concretas. Mi pregunta es, ¿dónde está la oposición, don Samuel, y qué es lo que está haciendo? La respuesta que acabo de recibir es que como bloque partidario no se está abordando la campaña, sino más bien como ciudadanos, pero entendemos que este es un sistema de partidos políticos también, ¿no? Entonces, la pregunta está en ¿dónde está? ¿Es verdad que estamos hablando de una oposición inexistente? No creo que sea inexistente, pero ¿cuáles son las acciones políticas concretas entonces de la oposición? No, te agradezco, Susana, porque este gobierno, como ningún otro gobierno en la etapa democrática del país, se ha ocupado sistemáticamente de querer mostrar, y lo repite permanentemente, de que no hay oposición. Dice que no hay oposición y utiliza todos los medios para perseguir, para encarcelar, para enjuiciar a los principales líderes de la oposición. Y además hay una estrategia muy bien diseñada para tratar de mostrar que todo lo bueno que pasa en el país es obra del gobierno y todo lo malo que pasa en nuestro país es obra de la oposición. Te doy algunos ejemplos. Se ha llegado al absurdo de que cuando el gobierno dictó el gasolinazo, me enjuiciaron a mí, cuando debería haber enjuiciado a su ministro de Finanzas, ¿no es verdad? O ejemplos más recientes, un contratista de YPFB llevaba cocaína en camiones cisternas a la Argentina y un diputado valiente, como es el diputado Tomás Monasterios, lo denuncia. Y ahora resulta que el enjuiciado es el diputado Tomás Monasterios, como si él fuera el culpable de que se lleve cocaína a la Argentina. O tantos otros casos donde vemos de que el caso del Fondo Indígena. Ha sido la oposición quien ha denunciado cómo 930 dirigentes del MAS han llevado dinero a sus cuentas personales, 1.000 millones de bolivianos a sus cuentas personales. Y sale el presidente Evo Morales y acusa a la oposición que nos estamos aprovechando de ese tema y plantea de que es un exceso. Y los dirigentes que están comprometidos, bien, gracias. Entonces, claramente el gobierno trata de demostrar de que no hay oposición y es una constante, ¿no es verdad? Presidente, vicepresidente, ministros dicen aquí no hay oposición, no hay oposición. Y la oposición ha jugado un rol muy importante en este ciclo. Un ejemplo concreto, cuando se discutía la constitución política del Estado, en el proyecto de constitución del gobierno estaba la reelección a perpetuidad, la reelección indefinida. Y fue la oposición en el Congreso Nacional que hizo cuestión de Estado y se estableció una sola reelección. Y se planteó que para cambiar había que modificar la Constitución. Entonces, desde ese punto de vista, hay una oposición que está cumpliendo su rol. Hemos presentado un plan anticrisis hace pocos meses, porque aquí el gobierno nos decía que la economía estaba muy bien, que el país estaba blindado, y cuando mostramos que eso no era así, recién el presidente habla de ajustarse los cinturones. Don Samuel, entonces hay una oposición. Don Samuel, del plan anticrisis quisiera que hablemos en nuestro tercer bloque, que es cuando quiero hablar de economía. El vicepresidente ha hecho una afirmación indicando que el oficialismo tuviera consigo
un proyecto país llamado la Agenda 2025 y que la oposición hasta la fecha no le ha podido ofrecer al país una alternativa diferente a lo que es la Agenda 2025. No ha podido vislumbrar un proyecto de país y eso se ve reflejado claramente luego en las justas electorales. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, es parte de esa campaña que te mencionaba, ¿no es verdad? El vicepresidente y su equipo han llegado al extremo de plantear que el único que ha leído no sé cuántos miles de libros es él y que los demás no sabemos nada, a ese extremo. Pero a ver, claro que sí que tenemos un proyecto de país distinto al que lleva adelante este gobierno. En pocas palabras te voy a bosquejar lo que nosotros planteamos. Primero, en economía, estos 10 años han sido una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque es increíble que después de 10 años no se haya resuelto el tema del empleo. Seguimos con programas de empleo de emergencia en el país. No se ha logrado resolver el tema del empleo digno. Tema fundamental, no se ha avanzado en la industrialización. Este gobierno ha entendido mal lo que es la industrialización, ha pensado que industrialización era hacer algunas plantas en el sector hidrocarburos, haciéndonos más dependientes de ese sector y del gas. Lo que necesita el país es industrializar la agricultura, la manufactura, la minería, y eso sabemos hacerlo y lo vamos a hacer cuando lleguemos al gobierno. O el tema de la salud, un tema donde hace pocos días se veía cómo el país está en el último lugar en materia de salud. Y el gobierno, ahora que está en campaña, cree que con un decretazo va a decir se cambia el tema de la salud. No, no se resuelve el tema de la salud con un decreto. Hay que involucrar a las regiones, hay que involucrar a los municipios, hay que involucrar a una serie de sectores para resolver el grave problema de salud que tenemos en el país. Entonces, desde luego, somos oposición, como la oposición en España o en Finlandia. Cuando está en la oposición, tiene que fiscalizar los actos de gobierno. Y cuando lleguemos al gobierno, podremos llevar adelante el programa que planteamos. Pero claramente hay una visión de país distinta. Además, nosotros no somos partidarios de la confrontación permanente que lleva adelante este gobierno. En el marco de la fiscalización es verdad lo que usted dice, ¿no? La oposición tiene que dedicarse a hacer eso, ¿no? A acompañar la gestión de Estado fiscalizando, evidentemente. Hemos visto algunas disidencias dentro de Unidad Nacional. Incluso antes de tomar posición como legisladores, hubieron ya cierto tipo de disidencias, cierto tipo de discusiones, etcétera. Más adelante, ciertas acusaciones en cuanto a extorsiones, etcétera. Jimena Costas Jimena Costas, a quien además le tengo un cariño, un profundo cariño, abre una clara acusación contra Barral, contra Quispe. Nos interesa saber, digamos, en el marco de la construcción de ese equipo de fiscalizadores, ¿qué es lo que ha sucedido ahí? Es decir, Barral, Quispe son inocentes, el Tribunal de Ética los exime, Jimena Costa consulta con usted, que es el jefe del partido, para llevarlos al Tribunal de Ética. ¿Cómo se hace ese procedimiento, don Samuel? A ver, desde luego que tenemos un equipo de legisladores que son los que están haciendo más fiscalización en el Congreso Nacional y trabajamos con unidad. Pero ojo, nosotros no utilizamos la unidad como una coartada. Hemos sido muy críticos respecto a cómo este gobierno encubre, apaña cuando hay corrupción en sus miembros, al extremo de que han protegido a violadores en el Congreso del Partido Oficialista. Entonces, en el caso concreto que involucra a Jimena Costa, Amílcar Barral cometió un error, cometió fallas graves y Jimena Costa, imbuida en ese espíritu de que nosotros no vamos a encubrir, no vamos a ser cómplices de los que cometen un error, lo llevó al Tribunal de Ética. Lo llevó al Tribunal de Ética, el Tribunal de Ética le ha dado una sanción, Amílcar Barral ha aprendido la lección, está cumpliendo su sanción y una vez que cumpla su sanción volverá a ser diputado. Pero creemos que es muy importante ese tema.
en Unidad Nacional tienen que tener claro que el ¿Cuál que es la sanción? comete... Disculpe, don Samuel, o sea, para que le informe a la gente qué es lo que sucede en ese tribunal de ética, porque claro, como son situaciones que pasan al interior de un partido, capaz. No. Ha ido al Tribunal de Ética del Congreso Nacional y en ese Tribunal de Ética se ha conocido el caso, él se ha defendido y le han dado una sanción de suspensión de 12 meses, si no me equivoco, 10 o 12 meses. Claro, la pregunta entonces está mal. Me refería a cuáles son las sanciones al interior del partido y esas son las situaciones que quisiéramos que usted las exponga acá, aprovechando que tengo al jefe de partido enfrente. Sí, claramente él cometió faltas graves en el Congreso Nacional y, como usted dice, cuando a mí me consultaron, además me consultó Jimena Costa en el sentido de que los funcionarios públicos, a diferencia de nosotros ciudadanos comunes, cuando conocen de la comisión de un delito, tienen la obligación de denunciarlo. Entonces, cuando me informó Jimena de que había una denuncia, faltas graves, se dijo que tenía que proceder a informar a la comisión de ética y que sea sancionado. Muy bien. Don Samuel, Luis Revilla, a nombre de Sol.bo, claro, él es jefe de Sol.bo, líder de Sol.bo, lanza una plataforma ciudadana donde incluye periodistas como Amalia Pando e Iván Arias para hacer campaña por el no. Se nota que es un conglomerado de personajes paceños. ¿Usted ha sido convocado a este encuentro? A ver, Susana, creo que es importante mencionarle a la ciudadanía que en los próximos 98 días que restan para el 21 de febrero, vamos a ver múltiples iniciativas de jóvenes, de ciudadanos, de ciudadanas, de organizaciones de la sociedad civil que se van a ir pronunciando por el no. Entonces, desde ese punto de vista, lo que hemos sido testigos en los últimos días de Luis Revilla y varios otros ciudadanos, yo lo veo como algo muy positivo. Muy positivo, ellos han salido y han dicho vamos a hacer campaña por el no. Desde ese punto de vista no hay que pensar que va a haber un comando central de la campaña por el no. Te reitero, esto es una campaña ciudadana. Van a haber muchas iniciativas, muchos colores, muchas manifestaciones del no. Ayer, por ejemplo, había una actividad cultural en Potosí y los jóvenes se fueron con una manito que decía no. En el Beni había ayer una maratón del presidente Morales y los jóvenes han corrido la maratón con no. En fin, se va a ver muchas manifestaciones en esa dirección. Con Luis Revilla hemos conversado en algún momento en la inauguración de la FIPAS y hemos quedado en que vamos a conversar, vamos a coordinar algunos aspectos, por ejemplo, el control electoral. Ahí sí los partidos van a tener que jugar un rol importante porque no se puede decir los ciudadanos que controlen solos, ¿no es verdad? Los partidos conocen esa mecánica y seguramente conversaremos con otras organizaciones para que haya una división del trabajo. Y desde su plataforma política, desde Unidad Nacional, don Samuel, ustedes también van a hacer este tipo de convocatoria, este tipo de alguna manera, Sol.bo lanza, ¿no es cierto? Dice, bueno, nosotros hemos decidido hacer la campaña por el no y lanza, digamos, una plataforma de personalidades que vayan a apuntar a hacer esa campaña por el no. Unidad Nacional va a hacer lo mismo, va a convocar periodistas, analistas, no sé, diferentes tipos de personalidades para que se los pueda acompañar en este proceso. No, Susana, no hemos previsto hacer una convocatoria porque, reitero, el protagonista tiene que ser el ciudadano, la ciudadana. Nosotros no buscamos liderizar esa campaña. Tenemos un rol activo en las redes sociales, que no es de hoy día, ¿no es verdad? Vos sabes que estoy en las redes sociales hace mucho tiempo, le dedico un par de horas al día a ese tema. Entonces, lugar donde me inviten para dar mi criterio y para explicar por qué voy a votar el no y por qué se debe votar por el no, lo voy a hacer. Pero, te reitero, yo no voy a buscar protagonismo. No es una ocasión donde los partidos o los jefes partidarios deberían buscar protagonismo. ¿No se van a abrir casas de campaña, por ejemplo?
No, casas de campaña no, porque de unidad nacional no. Habrá pues muchos lugares, muchos ciudadanos que estén dispuestos a dar una casa, a dar un garaje, una oficina para que se distribuya material seguramente, pero no es una tarea partidaria. Me tengo que ir a un corte, don Samuel. Ya volvemos en esta casa, no es hotel. Esta noche estamos conversando con don Samuel Doria Medina, a quien la revista Poder y Placer ha calificado como hoy por hoy el opositor más importante del país. Quédese con nosotros.